Arranca con el capítulo 5. Capítulo 5 se refiere a componentes comunes, digamos, a lo que sea motores diésel y nafteros. O sea, motores, son partes comunes a todos los sistemas. Ya venimos viendo el sistema de una manivela, todo lo que es común a motores diésel o nafteros. Como parte de eso, los sistemas auxiliares, digamos, tenemos que es uno de ellos la parte de refrigeración. Toda la parte de calor, digamos, se inicia en la misma combustión, que es la que genera la mayor carga calorífica, digamos, ¿sí? En esta zona acá, en el propio combustión propiamente dicha, hay temperaturas entre 1700 hasta 2500 grados centígrados, ¿sí? Por ahí van a ver que toman 2000 más o menos como promedio, que es la temperatura que se produce en la llama, en el instante de la llama. Obviamente que ningún material aguantaría esto. O sea, 1700, 1500, por mejor acero que le pongamos, estamos fundiendo cualquier acero. Menos mal que estas temperaturas son un ratito, instantáneamente, ¿no? ¿Qué elementos están sometidos al calor? Acá en la cámara de combustión. ¿Sí? A ver, podrían nombrarlo ustedes. ¿Qué elementos, digamos, están comprometidos con el calor? Y válvula, pistón y bujía. Bien, ¿qué más? Y las paredes del cilindro. Y las cabis, claro, Bien, bien, o las paredes del cilindro. tal cual. O sea, el cilindro, pistón, las tapas del cilindro, las válvulas y la bujía. ¿Sí? Son los elementos que están sometidos, están en contacto directo, digamos, con lo que es la llama, eso, ¿sí? Viendo por parte, por ejemplo, el tema del cilindro. ¿Qué temperatura, ¿sí? piensan ustedes que es el límite, o sea, cuál es el límite en temperatura que puede estar sometido el cilindro? Normalmente son de fundición el cilindro. Aluminio, algunos, pero normalmente es acero, fundición. A ver, ¿qué temperatura considera que pueden llegar a tener máxima el cilindro? 300 grados. ¿Cuánto? ¿600? O sea, la temperatura dentro del cilindro. En el cilindro, poner en la pared del cilindro. 1500 por ahí. ¿Cuánto? 150 grados. 1500. ¿1500? Sí. Tengo un 700, tengo un 1500, tengo un 150 grados. La temperatura máxima es 150, del no sé quién acá habló, 150 a 200 grados. Pero en este caso no es por el material en sí, ¿sí? El material aguanta mucho más, obviamente. El tema es que acuérdense que ya hablamos algo, cuando Rolo habló del tema de los pistones y demás, es que la lubricación, inclusive ya después vamos a hablar en la clase que viene de cómo es la lubricación del cilindro. Pero bueno, en la pared del cilindro vamos a tener aceite, ¿sí? Para que lubrique justamente el contacto entre fundamentalmente los aros y la camisa, ¿sí? El pistón no debería tocar mucho, pero bueno, también toca, el pistón toca la camisa. Pero fundamentalmente es la fricción que hay entre los aros y la camisa. Entonces, como hay aceite ahí, si tuviéramos temperaturas mayores a 150 o 200 grados, bueno, directamente se degradaría ese aceite, ya más de 200 grados, inclusive puede llegar a formarse carbones, o sea, ya quemarse directamente. Así que, bueno, no más que eso por una cuestión, no el material de la camisa, insisto, sino más que nada por el tema del aceite, o sea, los factores químicos y físicos del aceite. Rolo, vos acordate que puede ir aportando, o al que quieras, puede ir aportando lo que sea conveniente. Bien, eso, bueno, obviamente, si se degrada el aceite, va a producir desgastes, puede llegar a producir depósitos carbonosos, también si la temperatura es muy alta, adhesión de los aros, si se producen carbones, los aros se van a adherir al pistón. Cuando se adhieren los aros al pistón, porque los aros tienen que trabajar elásticamente, tienen que estar permanentemente elásticos, no puede estar rígido el aro. Cuando el aro se rigidiza, por un lado vamos a quemar aceite, porque pasa aceite de la parte de abajo del motor a la parte de arriba, y a su vez vamos a producir gaseo, porque van a pasar gases de la explosión, de la expansión, al cárter. Entonces se va a producir gaseo. Es un desastre. Bien, y el agarrotamiento ya es directamente cuando el pistón se funde, se agarrota, se pega a la camisa. Bien, ¿cuál es el límite de temperatura? El punto más crítico es la parte central, normalmente, del cielo del pistón. ¿Qué temperatura límite, más o menos? 500 grados. 300 grados. Bien, 300 grados, exactamente. Aguanta más el aluminio, obviamente, no se funde a 300 grados,
Pero lo que sí, a 300 grados ya hay cambios físicos, digamos, químicos en el aluminio que ya lo ponen crítico, digamos, en cuanto a la resistencia mecánica. Pero en este caso sí, depende de la resistencia, o sea, la temperatura afecta sí a la resistencia mecánica, no como el cilindro que afectaba a un factor externo. ¿Ah? Bien, el tema es la refrigeración de ese pistón. ¿Cómo se enfría el pistón? ¿Cómo lo refrigeramos? ¿Cómo hacemos que no supere los 300 grados? Bueno, el pistón se refrigera fundamentalmente a través de los aros, a la camisa, a las paredes del cilindro y a través del perno. Son los caminos de refrigeración normales que tiene cualquier pistón. ¿Ah? Y también hay eventualmente una ayuda de refrigeración por aceite, en varias formas. Alguna es un chorro, bueno, hay varias formas como están acá expresadas, inclusive falta más todavía. En algunas la biela, por ejemplo, tiene un agujerito y refrigera el cielo del pistón directamente. En otros inyectores, fíjense cómo está acá en el dibujo, en este dibujo en gris, que está acá arriba a la derecha, es como una especie de inyector que hace circular aceite a través de una cámara. La foto, entre comillas, que está acá a la izquierda, arriba a la izquierda, también puede tomar lubricación del perno de pistón que viene a través de la biela, que hacer circular aceite por el mismo pistón. ¿Eh? Como se ve también en la otra foto de acá. Inclusive estuve viendo, Rolo, eso estaría bueno si podéis investigar un poquito, un pistón que tiene una cámara cerrada en el cielo, alrededor del cielo del pistón. Creo que para motores diésel. Me parece raro porque es como que tiene un gas y un aceite, digamos, entre comillas, cerrado. Acá estaría la tapa de cilindro, ¿no? O sea, la parte de arriba, digamos, la tapa de cilindro, ¿sí? Que, bueno, normalmente ahora casi todos son de aluminio, en caso de los diésel todavía hay bastantes de lo que es fundición gris, ¿sí? Así que, bueno, a ver, ¿cuál piensan también ustedes que es la temperatura máxima? 300, ¿Por qué necesitamos que esto no se vaya muy alta la temperatura? Esa sería la pregunta. que no se deforme, Uno, pero no se deforme. Bien. que no se sople de funda. También. Bien. Sí. Perfecto. Nuestra temperatura máxima sí anda alrededor de los 250 grados. ¿Sí? Pero fundamentalmente, uno de los elementos más sacrificados, digamos, más jugados, más complicados, digamos, es el tema de la válvula. ¿Sí? La válvula y la válvula de escape en particular. ¿Sí? Uno de los elementos más jugados. Espero cuando veamos el tema de distribución y demás, pero es un elemento más sufrido, digamos. ¿Por qué? Primero, bueno, por el hecho de estar ya en contacto en sí con los gases de escape. ¿Sí? La válvula de admisión no tanto porque lo que está recibiendo es aire fresco, entonces está refrigerándose, digamos, cada vez que abre la válvula se refrigera. ¿No? En cambio, la válvula de escape, el problema que tiene es que, imagínense en el momento que está empezando a abrirse, acá la cámara está con alta presión, con gases calientes y con gases que son bastante corrosivos, o sea, está recibiendo toda la pudredumbre de la combustión. Y apenas se abre, todo ese gas trefila. Acuérdense el ruido que produce cuando sale la válvula de escape. Y ese ruido es la descompresión brusca que se hace cuando la válvula empieza a abrirse. ¿Ya? Entonces, toda esa acumulación de gases salen por la válvula, produciendo a su vez más temperatura por fricción. ¿Ya? Entonces, la válvula de escape es el elemento más complicado, digamos, de refrigerar, digamos, ¿tá? El más exigido. Tal es así que, bueno, acá no se ve, pero la válvula después asienta, para la redundancia, en un asiento, ¿sí? Entonces la función de la cámara, con la tapa de cilindro, sería refrigerar la válvula. ¿Ah? Entonces la válvula se refrigera fundamentalmente por su contacto, bueno, va a estar en contacto con el asiento y a su vez el asiento con la tapa de cilindro, y parte también a través del vástago de la válvula con la guía de válvula, que acá no está dibujada tampoco. Y todo eso está siendo refrigerado por la tapa de cilindro. Así que necesitamos que la tapa de cilindro no esté muy caliente por la cuestión de refrigerar la válvula, ¿ah? Por un lado. Entonces, bueno, fíjense que, como dice acá, disipa la temperatura del asiento de válvula, la válvula y la bujía también. Pero también necesitamos que no tenga puntos calientes, porque no se vea formación de carbones. Y ya vamos a ver después lo que es la parte de detonación. ¿Ah? Vamos a necesitar que la cámara de cilindro, la cámara en sí, y sobre todo la parte final, donde se desarrolla la parte final de la combustión, esté lo más fría posible por una cuestión de la detonación, sobre todo motores nafteros, no tanto en el diésel no hay tanto drama, al contrario.
Entre más caliente, mejor. En el naftero vamos a tener sí o sí la cámara de combustión bastante fría por el tema de detonación. Entonces, a baja temperatura de ciertas zonas, eso lo vamos a ver después bien mejor, cuando veamos tapa de cilindro, cuando veamos después lo que es combustión, para evitar esto, los autos encendidos y fundamentalmente la detonación. Fundamentalmente detonación. Así que bueno, es complicado el tema de temperatura en la cámara de cilindro, en la cámara de combustión, por el tema de detonación. Sí. Bueno, la válvula de escape ya dijimos que era el elemento más complicado, ¿sí? Ya lo nombramos. El límite de temperatura, sí, fíjense, es el más alto, está entre 700 y 750 grados, ¿sí? Uno de los elementos más calientes, digamos, de todo. Pero bueno, está ya hecho, está preparado los materiales, digamos, de la válvula para que soporte esas temperaturas. Acá, obviamente, bueno, resistencia mecánica, resistencia de la corrosión y depósitos carbonosos. No puse acá, creo que no puse, no. Bueno, ¿cómo se refrigera? Pero bueno, es a través de la guía de válvula y a través de los asientos. Incluso, bueno, Rolo, después me tengo que mostrarlo vos después, que son las válvulas huecas, que tienen adentro sodio, creo que era, sodio. Sodio, que es para refrigerar las válvulas justamente. Por eso no me quise meter mucho en la parte tecnológica, porque bueno, eso la lleva más error. Bien. Una cuestión, ahora venimos medio que fanatizándonos hasta acá, como que no puede estar caliente, no puede estar caliente, no puede estar caliente, ¿sí? Pero, o sea, cuando hay exceso de temperatura, bueno, es lo que vimos recién, pasa todo eso que vimos recién. Pero el tema es cuando el motor está frío. Cuando el motor está frío, hay una serie de complicaciones también, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que cuando ingresa acá la mezcla de combustible, ¿sí? Esa mezcla de combustible, el combustible particularmente, no está líquido, no debería estar líquido, sino que está en fase vapor. Eso sería lo ideal, ¿sí? No entran gotitas de combustible de combustión, no debería entrar gotitas, tiene que estar en fase vapor. Entonces, obviamente, si tenemos una cámara que está fría, ¿tá? El combustible no vaporizaría, ¿sí? Se condensaría en las mezclas, se condensaría en las paredes, no habría una mezcla homogénea, ¿no? O sea, partamos de la base, ¿qué quiere decir vaporizar? Vaporizar es directamente dividir el líquido, entre comillas, en la molécula más chiquita posible. O sea, generar vapor de ese líquido. Eso haría que el contacto entre el combustible y el oxígeno sea lo más íntimo posible, sea molécula a molécula. ¿Me explico? Una gotita, por chiquita que sea, por nebulización que sea, es un conjunto de moléculas, entonces va a impedir el contacto entre cada molécula y el oxígeno. ¿Sí? Por eso queremos que esté en fase vapor. ¿Está claro? Entonces, bueno, obviamente si está en fase líquida, por más chiquitita que sea la burbujita, no, la gotita, no produciríamos una mezcla homogénea. Pues obviamente produciría una mala combustión y contaminación. Esto es un factor importantísimo. O sea, que necesitamos que el motor tenga una temperatura adecuada, ¿sí? para que todo esto se produzca correctamente. O sea, que el vapor se vaporice, se produzca en mezcla homogénea, a una buena combustión para que no contaminemos. Eso por un lado. Fundamentalmente esto, ¿no? Después, bueno, si yo como decía recién, se condensa combustible en la cámara, imagínense que se nos condensó combustible en el cilindro, por ejemplo. Bueno, si nos condensó combustible en el cilindro, ese combustible, esa nafta o el gasoil, va a diluir el aceite que está en el cilindro, va a quitar, obviamente, la capa de lubricación que tiene, y obviamente nos va a quitar esa propiedad de lubricación. Entonces nos va a producir, obviamente, desgaste de cilindros y halo. Esto se refiere justamente a que si tenemos una temperatura muy baja en el motor, tenemos una mayor viscosidad en el aceite, entonces, bueno, obviamente el aceite no va a llegar a todos los lugares que tiene que llegar, y vamos a tener también mayores fricciones y mayor desgaste de energía mecánica por una cuestión de mover el aceite, que está en la viscosidad. A ver, La dilución del aceite, ¿por qué? la dilución era porque se nos condensaba el combustible en la cámara, en el cilindro. ¿Tá? Entonces, esa condensación de combustible hace que escurra el combustible por el cilindro, bien, sí. ¿me explico? Diluyendo el aceite que está ahí depositado en el cilindro. Y termina cayendo Bien, todo bien. eso en el cárter y me diluye todo el aceite. Bien, bien. Sí, por supuesto, el motor tiene su temperatura justa. ¿Tá? Si no está a temperatura, se va a producir todo esto que está acá, lo cual es malísimo. El motor tiene que calentarse lo más rápido posible, por supuesto dentro de ciertos límites, ¿tá? Pero tiene que calentarse rápido tenemos que llegar
a estas condiciones de temperatura para que no se produzca todo esto. ¿Ah? Así que, muchachos, consejo, pongan el auto en marcha, déjenlo 30 segundos, menos, 15 o 30 segundos, como para que la lubricación llegue a todos lados. En 2 segundos la lubricación ya llegó a todos lados, les aviso. Pongan primera y salgan despacito, ¿no? Despacito, porque si uno acelerara muy fuerte, estaría metiendo dentro de la cámara de combustión mucha cantidad de combustible y obviamente se nos condensaría. Pero pongan primera y despacito salgan, caliente lo más rápido posible, ¿eh? Lo más rápido posible. Eso va a evitar muchísimo desgaste y, bueno, y yo en ecologista, muchísima contaminación, ¿no? Pero, aunque sea pensando con el bolsillo, eso va a producir muchísimo menos desgaste. Un motor frío es terrible para lo que es desgaste. Vamos a ver que inclusive los sistemas de refrigeración de los motores están pensados para que se produzca un calentamiento rápido. Bien, fíjense, acá hay una curva, acá abajo tenemos temperatura. Nos quedan 10 minutos. Esta curva, fíjense, acá tenemos lo que es temperatura, abajo temperatura, está en el eje X, temperatura. ¿Sí? Y tenemos la curva amarilla, es el consumo de combustible, y en la curva roja, la potencia. Fíjense cómo, a medida que aumenta la temperatura, disminuye el consumo y aumenta la potencia. Entonces, es una cuestión de optimización, digamos, de todas las condiciones para que esto se produzca, ¿no? O sea, obviamente con un motor frío no vamos a aprovechar todo el combustible, por ende vamos a aumentar el consumo y vamos a disminuir la potencia. ¿Cómo se produce la refrigeración? Y bueno, acá tenemos la cámara de combustión, lo que está medio en marrón ahí, la cámara de combustión. Tenemos el pistón. Imaginemos el motor refrigerado por agua. Lo que está en celeste, gris, esto que está acá, sería la camisa. En este caso, si fuera camisa, acuérdense que puede tener camisa o no, ¿no? En este caso tiene camisas húmedas. Y acá estaría la parte de refrigeración, el agua de refrigeración. ¿Ya? Entonces, bueno, el calor, digamos, que va a pasar de la cámara de combustión a la refrigeración. Le puse cálculo entre comillas, chicos, no, sería muy pretencioso poner el tema cálculo, es simplemente cómo se produce la refrigeración desde el punto de vista termodinámico. O sea, acá tenemos la cámara de combustión que va por convección, va a pasar a la pared del cilindro, ¿sí? Sea camisa húmeda o no, por conducción se va a trasladar por la camisa, y va a pasar nuevo por conducción al agua, ¿sí? Y más convección también en el propio agua o aire. Eventualmente yo acá lo puse como si fuera agua, pero puede ser aire también. El cálculo en sí, ustedes lo habrán visto, ya que la transferencia de calor, ¿sí? El calor transmitido, es una constante K, bueno, acá están los valores, que es el coeficiente de transmisión del calor, por el delta T, o sea, es la diferencia de temperatura, ¿no? Entre las dos, entre una parte fría y la parte caliente, ¿no? Estamos transmitiendo el calor, y SI, que es el área de contacto, el área de transmisión del calor. Esto, insisto, chicos, dista mucho el cálculo, es simplemente ver cómo se produce, nada más. El tema acá es que imagínense que en un motor, imagínense los ciclos, o sea, ya de arranque tenemos 4 ciclos. Admisión, donde entra a la cámara aire fresco, digamos. Compresión, que estamos calentando. La combustión, que se calienta mucho. La expansión, que se vuelve a enfriar. Y el escape, ¿sí? Que, bueno, arrastra esos aires calientes hacia afuera. Así que imagínense la temperatura en la cámara. Es una cosa variable mal. ¿Me explico? O sea, la cámara está permanentemente variando. O sea, ¿qué delta T le ponemos acá a la fórmula? ¿Qué delta T? A su vez, de que la cámara en sí va cambiando la temperatura, el pistón, mientras tanto, va subiendo o va bajando. ¿Sí? Entonces, que también la superficie ese va cambiando. ¿Tá? Así que todo cambia. Las condiciones, el K también va cambiando. O sea, son condiciones permanentemente variables. Entonces, la única ventaja que tiene es que todo esto es cíclico. Y consideramos que todo el motor es un régimen más o menos constante, porque estamos acelerando, qué sé yo, bueno, peor todavía. Bueno, imaginémoslo a un régimen determinado, el motor, que es un grupo electrógeno que está entregando a 3000 RPM una potencia constante, ¿sí? Porque si no, lo vuelve loco. Entonces, bueno, la única ventaja, entre comillas, que tenemos es que todo esto es cíclico. Entonces, bueno, se puede llegar a intentar un cálculo
haciendo lo que el calor es la sumatoria de un K medio tomado en distintas etapas, en distintos lugares, ¿tá? A un delta T medio en cada uno de esos lugares, a un delta SI, también un área determinada que estamos tomando en cada etapa. Bueno, esto es simplemente como para mostrarle lo complicado que puede llegar a ser intentar un cálculo de termodinámica, de transferencia de calor en un motor, ¿no? Bastante complicado. En la práctica, si tienen que hacer un cálculo, más o menos el calor que se transmite es entre 300 y 800 kilocalorías por HP por hora. Estos roles lo necesito acordar. Cuando diseñamos el banco de prueba, lo usamos. Sí. ¿No te sabes? ¿Te acuerdas? Nosotros tenemos 300 HP, que es la potencia máxima que podemos llegar a banquear. Entonces, bueno, Sí. usamos esta variable como máxima para poder calcular un sistema de enfriamiento para el motor. Entonces, ¿cuántas calorías en definitiva tenemos que extraerle a un motor para refrigerar algo? Esto es dato práctico. En fin, aparte es muy variable, ¿no? Fíjense, entre 300 y 800. Es una locura. Claro. Kilocalorías por HP por hora. Este 800 se correspondería más o menos a ese famoso 30% que se nos va, digamos, por calor de la potencia máxima del motor, más o menos. Vamos a ver el tema de los sistemas, los fluidos refrigerantes. ¿Sí? Los fluidos refrigerantes, bueno, básicamente son dos. O el agua, el sistema refrigerado por agua, o sistema refrigerado por aire. O sea, son dos fluidos distintos que refrigeran, que van a dar dos sistemas distintos. En definitiva, te van a ver que al final todos los sistemas son refrigerados por aire, ¿no? La mayoría, la gran mayoría son refrigerados. Por más que tengamos un sistema de agua, ese agua después vamos a terminar enfriándolo con aire, pero bueno. Salvo los sistemas marítimos, que los sistemas marítimos no, son enfriados por agua, sí o sí. Bien. Vamos a los refrigerados por agua. Hay tres sistemas. Uno es agua consumida, totalmente consumida, parcialmente consumida o por recuperación total. Vamos a ver qué se trata esto. O sea, agua consumida es, por ejemplo, los motores fuera de borda. ¿Sí? El agua entra al motor, lo refrigera y sale. La tiramos. Acá tenemos un circuito, algo puede ser así. ¿Sí? O sea, tiene una entrada de agua, refrigera el motor, ¿sí? Y bueno, eventualmente sale directamente por acá. ¿Sí? También tiene un sistema termostático, ya vamos a ver, que puede regular la temperatura del motor. Fíjense, el problema que tiene este sistema es esto. Que el agua que estamos utilizando dentro para refrigerar el motor, que se mete dentro del motor, no es agua que esté tratada para nada. Si estamos dentro de lo que es un lago de la sierra o del sur, todo bien, pero si ese motor lo usamos en el mar, terrible. El tema de incrustaciones es terrible. No es el mejor de los sistemas. Entonces, bueno, el tema de agua consumida, obviamente tiene un muy bajo costo inicial, ¿sí? Porque no tiene prácticamente nada. Tiene un gran consumo de agua, que importa poco, porque el agua, obviamente estamos usando este sistema porque nos sobra agua, estamos entrando y sacando agua. ¿Sí? Pero bueno, el gran problema son las incrustaciones. Eso es lo más problema que tenemos. Bien. El otro sistema se llama agua parcialmente recuperada, que lo que vamos a utilizar son torres de enfriamiento. Torre de enfriamiento, ¿conocen el principio? Torre de enfriamiento. Por ejemplo, el banco de pruebas refrigeramos todo así. O sea, tenemos un tanque de agua acá, donde esa agua, bueno, la enviamos a lo que queremos refrigerar, un motor, por ejemplo, y después los hacemos tirar esa agua acá por esos aspersores que tiene, ¿sí? Esos aspersores, el agua cae en unas placas, estas placas lo que hacen es frenado, o sea, aumenta el contacto con el aire, del agua con el aire. Y tenemos un ventilador que a contracorriente, ¿sí? Está haciendo circular agua. O sea, estos paneles lo que hace es que el agua vaya deslizando por la superficie del panel, en una capa finita, y tengo un muy buen contacto con el aire que va a contracorriente. ¿Por qué se enfría el agua? Pregunto. Se vaporiza el calor, digamos, partes. Conducción. Porque utiliza el calor que tiene para vaporizarse. El calor que tiene adentro lo utiliza para evaporarse. Exacto. Por un lado es cierto que hay conducción. Por eso sentí frío como te salí de bañar, por eso se siente frío. Exacto, exactamente. Esa es la idea principal. O sea, por un lado es cierto que hay conducción también de calor. O sea, si el agua está más caliente que el aire, hay una conducción también que enfría.
pero fundamentalmente el proceso por el cual se enfría esta agua en el torre de enfriamiento es por evaporación, evaporación adiabática, o sea, es un proceso que es exotérmico, entonces lo que hace es, endotérmico, perdón, exactamente, es el mismo proceso por el cual sentimos frío cuando salimos de la pileta. Bien, entonces sí, se enfría por evaporación. ¿Y por qué dice parcialmente recuperada? Porque bueno, obviamente tenemos evaporación, y no es poco lo que se evapora. Fíjense que más o menos lo que se evapora es 1 kilo de agua por HP por hora. Es bastante agua. O sea, por ejemplo, en el banco de prueba, el límite del banco, digamos, son 300 HP, se estaría evaporando por cada hora 300 litros de agua. No es tan poco. Bueno, a ver, el uso de esto es para fundamentalmente motores estacionarios. ¿Sí? Es posible tener el agua, o sea, como el agua no vuelve para atrás. Como lo tenemos acá en una pileta, sí, podemos colocar de alguna manera sistemas que son dosificadores y vayan agregando productos de tal manera que, bueno, que eviten las algas o hablando en el agua. Pero bueno, el tema que es, acá dice, posible del agua, sí, pero bueno, es bastante caro porque tenemos que estar permanentemente agregando productos. No es un agua que está cerrada, un circuito cerrado, sino que está permanentemente evaporándose. Inclusive, si hay sales y demás, esas sales se van concentrando, porque el agua que se evapora es el agua destilada, o sea, todos los compuestos salinos que tenga el agua, calcárea y demás, van quedando, se van acumulando. Entonces, cada tanto hay que tirar todo el agua, poner agua limpia, agua nueva, porque se va aumentando la concentración de sales, fundamentalmente. Así que hay que tener cuidado con eso. Yo porque me tocó lidiar bastante con esto, cuando trabajaba en los bancos de prueba ahí en Sanero, refrigerábamos todo con torres así de enfriamiento y bueno, uno de los grandes problemas que tenemos era el agua en refrigeración, porque tenía bastantes problemas, ya algas y demás, o también productos calcáreos. Bueno, obviamente tiene mayor costo inicial que el agua consumida. Bien, y después está el sistema por recuperación total, donde directamente tenemos un circuito cerrado, ¿sí? Circuito cerrado donde el agua tiene una circulación permanente, pero es siempre la misma agua, no hay un consumo de agua. En un circuito cerrado, bueno, hay dos sistemas, es agua-aire, me vuelvo para atrás, o sea, en este caso fíjense que el agua está siendo refrigerada por un radiador, entonces sería intercambiador de calor, agua-aire, un radiador. Y puede ser también agua-agua, no puse ningún ejemplo, pero bueno, hay, como tiene el banco de prueba, por ejemplo, el banco de prueba, tenemos un intercambiador de calor que son agua-agua, o sea, tenemos dentro del motor un agua propia, que puede ser con refrigerante, con todo lo que haga falta, a la presión acorde a la que use el motor, ¿sí? Y tenemos unos intercambiadores que son tipo marítimos, que hacen intercambio de temperatura de agua con agua. Muy común también en motores marítimos. Se toman agua del mar y con el agua de mar enfrían el agua de refrigeración del motor. ¿Cuánto calculan que baja la temperatura en un radiador, en un auto? 50, 60 grados de baja, porque más o menos trabaja 90 y dijimos recién que el motor en algunas partes estaba a 150, 200. A ver, otro. Pero el agua no está a 200 grados. 20 No, grados. no, el motor. El agua, ponele que llegue a 100 y algún grado y bajará 10 grados, 10, 12 grados. No más de 20 grados. El delta T normalmente son 5 o 10 grados. Baja muy, muy poquito. ¿Por qué es eso? ¿Por qué enfría tan poco? Se enfría poco. Está bien, pero a ver, el tema del calor, no es solamente la baja de temperatura, es también la cantidad, el caudal, digamos, que yo tiro el agua. Entonces, esa baja de temperatura con más caudal, en definitiva, la cantidad de calor que estoy evacuando es la misma. ¿Me explico? Imagínense que nosotros entramos con el agua muy caliente. Y el rendimiento de un radiador, ¿de qué depende? También depende del delta T, o sea, la diferencia de temperatura que tenemos entre el radiador, ¿sí? y el medio. Supongamos que, no sé, que el aire esté a 30 grados, supongamos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que en este caso, si bien no tengo la escala térmica acá, vamos a suponer que entra agua acá en el rojo, está muy caliente, entonces en esta parte del radiador tengo que tener mucho intercambio de calor, voy a tener un muy buen rendimiento. Pero a medida que el agua se va enfriando, yo me voy yendo de la parte derecha a la parte izquierda, el delta T, la diferencia de temperatura que yo tengo entre el radiador y el medio es poca. Entonces, toda esta parte del radiador que está acá en celestito,
no lo voy a aprovechar. Entonces, lo que se busca es que sea muy poco el salto térmico, que más o menos todo el radiador esté en una temperatura más o menos constante, obviamente imposible que sea constante, algo tengo que bajarle, pero mientras más constante sea la temperatura, mientras mayor va a ser el rendimiento del radiador. No sé si me explico, ¿no? Entonces, lo que se hace es darle más bien un poco salto térmico, pero mucho caudal. ¿tá? Entonces ahí tenemos altas velocidades de circulación, entre 2 a 3 metros por segundo. Más o menos. De esa forma yo optimizo la superficie del radiador y vamos a tener radiadores lo más chiquitos posible. No olvide que cada vez queremos radiadores más chicos. El área frontal de un auto cada vez lo queremos más bajito, sobre todo si queremos autos deportivos. O sea, sí, entiendo que, que aumentas el caudal para disminuir la superficie de transferencia, pero ¿por qué debería, o sea, solamente para aumentar el rendimiento? Sí. Es lo de la diferencia de temperatura en el radiador, para que no sea tan grande. Claro, para aumentar el rendimiento. O sea, yo quiero disipar una determinada cantidad de calor. ¿Sí? Tengo que sí o sí disipar cantidad de calor, porque no se me caliente el motor. ¿Sí? Yo sé cuánto tengo que disipar. Entonces, bueno, habría dos formas. Uno es con una velocidad muy baja y un radiador muy grande, una baja velocidad, ¿tá? O bien, yo puedo hacer que circule muy rápido, ¿tá? Que circule más veces el agua, más veces por minuto, a través del radiador. ¿Me explico? Y achicar el radiador. Entonces, yo al tener una temperatura más homogénea en el radiador, yo aprovecho más. O sea, es que el salto térmico entre el radiador y el medio ambiente se mantiene más. Digamos. No tengo zonas frías del radiador como esta que está acá, ¿sí? En la cual no tengo un salto térmico, por ende no refrigero casi nada. Bueno, dentro de lo que es circuitos de recuperación total, vamos a tener dos tipos, ¿sí? Uno es por termosifón, y otro por circulación forzada. Está mal acá. Un error. Circulación forzada. ¿no? Termosifón es esto. Claro que no se usa. En motores no se usa. Pero es esto, digamos. Lo que se hace es, digamos, el agua se calienta en el motor. Al calentarse el agua, disminuye su densidad. Sube. ¿tá? Y a medida que se va enfriando, aumenta su densidad y baja. Entonces se produce una circulación natural. Solo circula acá. O sea, el agua más pesada al enfriarse baja, el agua al calentarse más liviana sube y se produce una circulación natural, ¿no? Por termosifón. Esto se usa mucho en refrigeración o calefacción solar, por ejemplo, se usa mucho. Bueno, para explicar un poquito en fórmula, hay un término que se llama preponderancia, ¿tá? Se mide en milímetros por volumen de agua, que bueno, es básicamente esta, la diferencia de las densidades del agua caliente versus la densidad del agua fría por la altura. O sea, mientras mayor sea esta altura, mayor va a ser la preponderancia a circular del agua. Este sistema, bueno, obviamente la característica tiene muy pocas piezas, por ende es muy simple, por ende va a ser muy barato, ¿sí? Otra cosa muy buena que tiene que es autorregulable. A medida que se producen más temperaturas en el motor, más rápido se calienta el agua, más rápido circula, ¿sí? O sea que se autorregula. Está bueno. No, o sea, no hace falta bombas, nada acá, ¿no? Incluso con el motor detenido. O sea, yo paro el motor y se sigue funcionando esto. O sea, a ver, comparémoslo con el sistema tradicional, que es una bomba, que tiene una bomba de agua. Yo cuando paro el motor, se para la bomba de agua y no refrigera más. O sea, si había zonas calientes, olvídate, se puede llegar a producir una burbuja, puede llegar el agua a 100 grados y producirse burbujas, por ejemplo. Es uno de los riesgos que hay. No obstante, en todos los circuitos de agua, por más que sean forzados, también están diseñados que se produzca una cierta circulación natural. O sea que el termosifón se tiende, digamos, a propiciar, digamos, por más que sea forzado. Lo que sí, acá sí, necesitamos un salto térmico en el radiador que sea bastante grande para que se produzca esa diferencia de densidad y circule el agua. Alrededor de 30, 40 grados. Por ende, bueno, esos radiadores van a ser mucho más grandes, ¿sí? Y lo que nos va a hacer que todo el conjunto, digamos, motor, radiador, sean altos, sean de mayor altura. O sea, que esto hoy sería impensado, ¿no? Bien. Rolo le trae la última tecnología, yo también, ¿sí? Fíjense acá, el Forte, funcionado por termosifón. Porque creo que fue lo único auto que funcionó por termosifón. Inclusive inicialmente tenía bomba.
El Forte tenía bomba de agua, pero Ford se lo sacó para achicar costos. Se lo sacó la bomba, se eliminó. Así que bueno, se refrigera por termosifón únicamente. ¿Eh? Obviamente que todo el diseño que tenemos que hacer, mover un poquito, todo el diseño que tenemos que hacer al sistema de refrigeración del motor tiene que ser todo muy amplio. O sea, toda la circulación, la pérdida de carga, digamos, que tiene que tener el agua de la refrigeración, tiene que ser muy baja la pérdida de carga. O sea, tiene que tener pocos codos, o sea, tiene que ser muy abierto todo el circuito para que se produzca una circulación natural. Ya en 1910, se le puso la bombita de agua, ¿sí? Ya sí o sí, y a partir de ahí todos los motores fueron con circulación forzada. Como estuvimos acá viendo, o sea, tenemos una bomba de agua en la cual está produciendo la circulación. A ser forzada, ahora ya podemos elegir nosotros el camino del agua. O sea, no es solamente la forma natural de circular del agua, sino que yo puedo decir, bueno, el agua que suba o que baje, o mandarlo a donde yo quiera a través de un canito chiquito, no hay problema, que el agua va a circular porque está siendo bombeada. ¿Qué componentes tiene? Bueno, la bomba de agua, normalmente tipo centrífuga, que normalmente está puesta ahí adelante, está movida por una correa. El líquido refrigerante, lo que sería el agua, ¿sí? Yo en realidad, uno le sigue diciendo refrigeración por agua. Hoy en realidad ya no podemos hablar de agua, ya el líquido es un líquido refrigerante, que tiene vestigios de agua, ¿sí? Tiene, bueno, un montón de propiedades que lo hacen anticorrosivo, anticongelante, o sea, nosotros sabemos que el agua se nos congela a presión atmosférica a 0 grados y hierve a presión atmosférica a 100 grados. Bueno, estos líquidos lo que hacen es que ya no se congelen a 0 grados, ni se evaporen a 100, fundamentalmente también que, bueno, el tema de evaporación más que nada por la tapita, esta, que es la tapa presurizada, que hace que todo el circuito esté presurizado, no esté a una atmósfera, sino que esté a bastante más, ¿no? Puede llegar a un bar de presión de agua, que eso hace que la temperatura llegue a 110, 120, hasta 130 grados puede llegar el agua. ¿Para qué eso? ¿No? Se preguntarán, bueno, mientras más caliente esté el agua, mejor va a ser el aprovechamiento que yo tenga de refrigeración en un radiador. Entonces voy a necesitar un radiador más chico, porque el delta T que tengo del agua, o del radiador en este caso, con el medio ambiente es mayor. Entonces va a tener mayor rendimiento del sistema de refrigeración. Mangueras, ¿por qué no nombrarlas? Nadie las nombra, pobres mangueras, ¿sí? Son elementos importantes. El termostato, ya lo vamos a ver mejor, pero bueno, el termostato es el que va a producir la regulación de la temperatura del motor. Tenemos un depósito compensador, un depósito plástico, que lo que hace es mantener el circuito lleno, mantener el circuito sin burbujas y mantener a una presión constante todo el circuito. Esta función del tanquecito de este compensador es muy importante realmente. Vamos a tener un sensor de temperatura puesto en algún lugar que va midiendo, y ya la ECU inclusive va haciendo trabajar el sistema de refrigeración, o sea, la computadora del motor también trabaja ahora activando o no el sistema de refrigeración a través del ventilador, por ejemplo. Hay ventiladores que están fijos, puestos en el cigüeñal, pero ya la gran mayoría de los vehículos, los ventiladores están siendo movidos por motores eléctricos. Y entonces, directamente, o bien inclusive hasta un embrague eléctrico. Entonces podemos acoplar o desacoplar los ventiladores en función de la necesidad de mantener esa temperatura constante. O sea, tenemos el termostato, que está acá, que lo que hace, en realidad el termostato es una válvula que puede ser de 2 vías, acá funciona como una válvula de 2 vías, o sea, cortando o no el agua que va al radiador. Pero en realidad, la mayoría de las veces trabaja como una válvula de 3 vías, o sea, derivando el agua o al motor o al radiador. Pero básicamente la función es la misma, o sea, yo tengo la bomba de agua, que lo que hace es tomar, acá no se alcanza a ver bien eso, pero tomo el agua que puede venir o del radiador o del motor y mandarlo o al radiador o al motor. O sea, en un primer momento, cuando el motor está frío, el termostato está cerrado, ¿sí? Y lo que hago circular es el agua únicamente por el motor. El agua no pasa por el radiador. La idea es que caliente, insisto, lo más rápido posible para llegar a esas condiciones óptimas de funcionamiento. Una vez que empieza a tomar temperatura, el termostato, ¿sí?, se abre o cierra, es progresivo, inclusive va regulando la cantidad de agua que va al radiador, de tal manera de mantener la temperatura constante del motor. Y acá tenemos el tanquecito,
¿sí? El tanquecito este que lo que va a hacer es mantener una presión, está presurizado, o sea, la tapa de acá, la tapa del tanque esta es hermética, ¿tá? De tal manera que este tanque está presurizado, ¿tá? Y va a mantener la presión constante. Esta tapa es la que abre o cierra eventualmente, manteniendo la presión constante. Fíjense ustedes que cuando vean este tanque tiene siempre un nivel máximo y un nivel mínimo. El nivel mínimo es como para asegurar que el agua, el circuito esté lleno de agua, y el nivel máximo es también para mantener una cámara de aire necesaria para mantener la presurización del sistema. O sea, que tenemos una cámara de aire que se comprima, manteniendo la presurización del sistema. Así que es muy importante el tanquecito este, ¿sabe? Que la tapa sea realmente hermética. Lo mismo que esta tapa, también la función que tiene es muy importante, ¿sí? Y el termostato ni hablar, ¿sí? La represión por aire, bueno, la fórmula es la misma, o sea que el calor es el K por delta T por la superficie, por SI. Tenemos que el K, perdón, a ver, ahí está. El K en el sistema de aire es mucho menor, o sea, el coeficiente de transmisión del calor es muchísimo menor el aire que en el agua. O sea, obviamente es mucho más fácil, digamos, conducir calor a través del agua que no por el aire, ¿sí? Eso por un lado. Como el delta T es el mismo, ¿sí? Porque básicamente la superficie refrigerada tiene una temperatura y el aire tiene una temperatura, es más o menos el mismo, la cantidad de calor que tengo que sacar es la misma. Entonces, la única variable, digamos, que nos queda para poder compensar que el K es mucho menor, es el tema de la superficie, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nace el tema de que vamos a tener que aumentar la superficie. La forma de aumentar la superficie es metiendo aleta. Entonces, los refrigerados por aire, bueno, obviamente van a tener el uso de aletas. Tampoco encontré, digamos, ninguna termografía de un motor refrigerado por aire. Pero bueno, acá tenemos un motor eléctrico, que es muy parecido. Fíjense cómo se nota que el fondo, alcanzan a ver ahí, es blanco, o sea, está a más temperatura, ¿sí? Está a unos 66 grados en fondo. Y las puntas de las aletas están a temperatura menor, no tengo una escala exacta, ¿sí? Pero, o sea, como que, fíjense que es menor la temperatura. El tema es que la punta de las aletas está más frío que el fondo de la aleta, o sea que no está toda la aleta a la misma temperatura. Eso hace que no es directamente aumentar la superficie tal como querramos, sino que tenemos que tener en cuenta lo que se llama la eficiencia de la aleta. La eficiencia de la aleta es esto. Fíjense, el rendimiento, eficiencia, es el calor transmitido por una aleta efectivamente, dividido el calor que transmitiría una superficie igual, un error ahí, al mismo delta T. ¿Me explico? O sea, la aleta va a tener una cierta superficie. Bien. El rendimiento es el calor que efectivamente transmite esa aleta respecto al calor que transmitiría si toda la superficie de la aleta estuviera a la misma temperatura, digamos. Ese sería el concepto básico. ¿Está claro? ¿Se entiende? No vamos a entrar mucho en cálculo esto, les aviso. Es simplemente tener en cuenta ciertas cositas, nada más. Es bastante complejo el tema de cálculo termodinámico de esto. Fíjense en esto es del Giacosa, del libro donde deberían estudiar. El rendimiento de una aleta, cómo va cayendo a medida que aumenta este parámetro. ¿Sí? Este parámetro, ¿sí? Es esto que está acá. O sea que el rendimiento en función de este parámetro, que es L, es el largo de la aleta. Acá tenemos una representación de la aleta. ¿Sí? Ese es el espesor. ¿Sí? K es el coeficiente de transmisión, que venimos hablando tanto. Y lambda es la conductividad térmica del material, o sea, depende del material. O sea, no es lo mismo que sea fundición, madera, o que sea cobre o aluminio, ¿no? Obviamente. Entonces, a medida que va aumentando ese parámetro, ¿sí? Cómo va disminuyendo el rendimiento. Bueno, eso es como para tener en cuenta, digamos, el tema de cómo influye la forma de la aleta respecto al rendimiento. Con respecto al K, obviamente que, a ver, uno pone muy suelto el cuerpo, me vuelvo para atrás, esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, que el calor es el K por delta T por SI. El delta T
es bastante simple, digamos, ¿sí? Se quiere, dentro de todo simple. El S, más o menos, también uno puede calcular la superficie. Pero el tema es el K. Ustedes, sobre todo lo que es convección, ¿sí? Ustedes habrán visto que es muy complicado el tema del K. Sacar ese K. ¿No? Ese K, por lo general, uno busca tablas, busca experimentos, o sea, en forma empírica. ¿Eh? Bueno, esta curva que está acá, justamente es una curva empírica, donde nos está dando el K, ¿sí? Para un uso típico de un sistema de refrigeración, de un motor refrigerado por aire, naturalmente, digamos. Acá lo que tenemos abajo es la velocidad del aire, en metros por segundo, ¿tá? Y acá lo que tenemos es el K. Esto podríamos usarlo eventualmente para un cálculo de una refrigeración de una moto, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene respecto a uno por agua? Bueno, mínimo entretenimiento y pocas averías, el mínimo mantenimiento. Refrigerado por agua, siempre tenemos problemas de incrustaciones, el radiador y demás. Refrigerado por aire es bastante más simple, ¿sí? Simplemente limpiando un poco o eventualmente pasando una hidrolavadora, limpiamos el circuito. ¿Ah? Vamos a tener un mayor rendimiento térmico, debido a que, bueno, tenemos menos pérdidas de calor, ¿sí? Con respecto al refrigerado por agua. Va a ser mucho más rápido alcanzar las temperaturas de funcionamiento, porque, a ver, ese enfriamiento por la aleta obviamente va a depender del delta T, y hasta que no se alcance cierto delta T, no va a refrigerar. Entonces, ese delta, en definitiva, va a tener que pasar bastante rápido, ¿tá? Porque no enfría hasta que no llegue a ese delta T. Así que directamente es mucho más rápido el calentamiento. Y también también se autorregula, porque mientras a medida que aumenta la temperatura, aumenta la transferencia de calor, así también es autorregulable. ¿Ah? Menos peso y tamaño de motor, porque bueno, no tenemos ni radiador, ni bomba de agua, ni agua dentro del motor, así que tenemos menos peso. ¿Ah? Más simple el diseño. Bueno, esto es simplificar diseño y construcción, pues se puse según caso acá. Pero no es tan fácil. Cuando es un motor monocilíndrico, bueno, ponele, más o menos. Pero cuando es multicilíndrico, le digo, por lo que sufrí en carne propia, no es tan simple que todos los multicilindros, por ejemplo, que todos los cilindros tengan una refrigeración homogénea, pareja, no es tan fácil, no es tan fácil. Bien, las desventajas, bueno, refrigeración irregular, justamente por eso les decía, ¿tá? Que no es, o sea, distintos puntos, distintos cilindros, tienen distintas refrigeraciones. Produce ruido, sobre todo cuando es forzado. ¿Tá? Cuando es forzado, ya vamos a ver ahora unos ejemplos, hay una turbina que está enfriando, y esa turbina, si queremos que tenga buen rendimiento, hace ruido, no queda otro. Bueno, menos lleno el cilindro. Esto es relativo, esto lo vamos a dejar. Me borra esto, pero esto es relativo. Bueno, lo que contaba recién, dificultad de refrigerar motores policilíndricos, ya sea en B o en línea. Algunos ejemplos, bueno, típico motor de moto, monocilíndrico, acá tenemos refrigeración de la tapa de cilindro, refrigeración de la camisa, incluso el bloque, también todo refrigerado por aire. Bueno, acá tenemos un motor tipo vehicular, o puede ser aéreo también, ¿sí? Boxer, bastante común. Esto yo le decía, por ejemplo, acá tenemos un 6 cilindros, con la disposición, acá tenemos la turbina, con situación forzada, esto va tirando aire, ¿sí? Y tiene una serie de chapas deflectoras que lo que hacen es que el aire vaya ingresando y que el aire rodee a los cilindros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Deus tiene el problema de que, creo que, a ver si me he confundido ahora, pero creo que el primer cilindro, el aire pasa tan rápido, digamos que no lo ve, lo pasa de largo y tiene problema de calentamiento en el primer cilindro. En el caso de nuestro, en el caso de Sanelo, por ejemplo, tenía problema en el último. ¿Ya? En el último. Entonces, estuvimos trabajando muchísimo con lo que es la chapa, digamos, todo lo que es el capó, en este caso es un Deus, el trabajo de las chapas estas para poder distribuir perfectamente. Inclusive estuvimos trabajando bastante en eso. Acá vemos un Deus también, cortado. Y los Deus 5 cilindros, la mayoría se hacían cagar el último cilindro. ¿El último? Sí, eso no me acuerdo cuál es. El Deus tenía el primero, el último o el primero.
Yo creo que era así, el último en el Deus y el primero en el Sanelo. Sí, que renegamos bastante con el Deus. Por eso es complicado, o sea, incluso habíamos hecho, este es un Deus, ¿no? Pero nosotros trabajábamos en un motor muy similar, muy parecido. Y bueno, lo que hacíamos es colocar todo un anemómetro, un montón de columnas de agua, puestos en distintos puntos, y lo que tenemos que lograr es que, bueno, que en todos los cilindros, las alturas, digamos, las presiones de aire, sean homogéneas. Y nos costaba bastante, estuvimos trabajando bastante, porque aparte... También como ventaja que tienen los motores estos refrigerados por aire, en el caso de los Deus, bueno, que consumen muchísimo menos Sí, combustible, porque trabaja a mayor temperatura también. sí, tiene un rendimiento termodinámico mejor, sí señor. ¿Sí? Bien, fíjense que tiene un radiador al último, ¿sí? Entonces también, dependiendo de la posición del radiador, la cantidad de aire que pasa por el radiador, es cuánto aire les queda a los cilindros. También trabajamos mucho con eso. Bueno, tenemos los motores estrella, también típicos, ¿tá? También son normalmente refrigerados por aire. Son motores de aviones donde, bueno, están todos los cilindros enfrentados al aire, incluso la misma hélice hace también de funciones de refrigeración. Esto es una locura, un motor Tetra, es un motor W, 18 cilindros, el motor más grande que ha sido fabricado refrigerado por aire, una locura. Fíjense inclusive que cada línea de cilindros están puestos a su vez en W. ¿Me explico? O sea, está un motor dispuesto en W y a su vez con cada cilindro puesto como si fueran en W. Es una locura este motor. Refrigerado para 3 turbinas, bueno, una cosa de loco. Lo puse como ejemplo. Fue experimental, ¿eh? No salió producción. Pero bueno, como curiosidad está bueno. Los motores refrigerados de aire de uso aeronáutico, ¿sí? También son puestos en línea. Bueno, hay muchísimos estudios, también ahora con el tema de la computación, por ejemplo, lo que es refrigeración de componentes de computación, hay muchos estudios. Y bueno, el tema de la participación del aceite en la refrigeración. En los motores refrigerados por aire, el aceite en algunos motores cumple una función bastante importante en lo que es refrigeración. Eso podríamos verlo después cuando veamos lubricación, también vamos a verlo. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vimos en el pistón. ¿Se acuerdan cuando vimos el pistón? Que era parte de la refrigeración del pistón, era por aceite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este Deus, fíjense acá tiene un radiador, acá atrás, bastante importante, ¿tá? Donde parte del aire, eso que está tirando la turbina que está acá adelante, esa parte del aire que parte va a los cilindros, pero parte también va a salir acá refrigerando el aceite. Fíjense que es un radiador importante, ¿sí? Incluso, todo el motor está pensado para que la refrigeración también participe del aceite. La capacidad de aceite es mayor del motor, la bomba de aceite es más grande, el caudal de aceite que tiene el motor es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor circulación de aceite para poder refrigerarlo el motor. ¿Tá? En estos casos, por ejemplo, tienen un chorro de aceite hacia el cielo del pistón. ¿Tá? Bueno, o sea que el aceite participa bastante en lo que es refrigeración. Incluso este radiador acá en la fase filtro, acá, tiene un termostato que regula la cantidad de aceite que pasa al radiador o no, ¿tá? Como para participa en la regulación. Así que, bueno, estas serían más o menos las consideraciones. Bueno, estos son radiadores de aceite de moto también. Bien, y acá termina el tema.